Bueno, nosotros somos el equipo que va a hablar sobre fisiopatología celular y el equipo está conformado por Andrada Asensio Carla Paulina, Flores Trejo Cintia, García Herrera Gabriel, Mendoza Landa Rosario Giovanna, Osorio Iglesias Abigail Susana y yo, el Bravo Cortés Luis Eduardo. La siguiente, porfa. En los contenidos que vamos a hablar es sobre muerte celular, definición y las diferencias entre la necrosis y apoptosis, estrés oxidativo, definición, importancia médica, y cáncer, definición y las diferencias de las neoplasias benignas y malignas. La siguiente, por favor. Bueno, la muerte celular, pues es el proceso en el cual las células, pues, mueren. Eso puede ser de forma programada o no. La siguiente, por favor. Como ya le he dicho, pues la muerte celular pues, puede estar programada o puede ser accidental y es iniciada y ejecutada a través de vías bioquímicas distintas. La muerte celular programada está regulada genéticamente y su cometido es eliminar células superfluas, dañadas o mutadas. La apoptosis o muerte celular programada es un proceso celular genéticamente controlado, por el que las células inducen su propia muerte en respuesta a determinados estímulos. De ahí que frecuentemente se escriba el proceso apoptótico como suicidio celular. Este, y pues eso es a la hora de definirlo. La muerte celular es un evento importante en el desarrollo embrionario, la renovación de los tejidos y el mantenimiento de la homeostasis del organismo. Errores en los mecanismos que pues, regulan este proceso están implicados con patologías como el cáncer, desórdenes neurodegenerativos, enfermedades autoinmunes, entre otras. La siguiente, porfa. Un ejemplo, pues tenemos la respuesta frente a la agresión que supone la entrada de microorganismos al sistema. Las células encargadas de defenderlas, pues son las que se van a activar, que son las células del sistema inmune. Pues esta activación, pues va a suponer, entre otras cosas, la proliferación de aquellas células que son capaces de parar de forma específica dicha agresión. Como ya lo había dicho, la muerte celular programada se lleva a cabo a través de un estímulo. Y pues cuando estas células que agreden al organismo son eliminadas, las células que se van a encargar de defenderlo se autodestruyen. Y en este caso, el estímulo es la ausencia de esos organismos dañinos. Entonces, pues, se lleva el proceso de la muerte celular programada. La siguiente, por favor. Un poco de historia de la muerte celular. En 1847, el médico alemán Karl Bock sugirió por primera vez que las células pueden morir de manera natural. En dicho estudio, el doctor hipotetizó que durante el estado embrionario de los anuros, la formación de vértebras ocurría mediante un proceso de transformación del cartílago para convertirse en hueso. Esto debido al reemplazamiento de las células presentes en la notocorda, que, pues bueno, sin embargo, su estudio no se enfocó en la muerte de las células, sino que fue hasta mediados del siglo XX cuando la muerte celular comenzó a ser estudiada de forma experimental. La siguiente. Y bueno, existen dos tipos de muerte celular. La primera es la que se produce como consecuencia de una lesión celular masiva y vamos a conocer como necrosis. Y el otro proceso es genéticamente programado en la que las células mueren a través de un mecanismo inflamatorio dependiente de la energía celular llamado apoptosis. Siguiente, por favor. En cuanto a sus diferencias, en la necrosis vamos a tener que ocurre de manera aguda por una forma no fisiológica y la apoptosis es desencadenada por condiciones fisiológicas o patológicas. En el estímulo de la necrosis vamos a tener que se da por una agresión masiva por la presencia de toxinas en anoxia y cualquier otra condición que genere caída de ATP, ya que esta no va a requerir energía. En cuanto a la apoptosis, vamos a tener que se da por un estímulo en condiciones fisiológicas o patológicas sin caída del ATP, debido a que este mismo va a requerir energía para su realización. Histológicamente, en la necrosis hay desorganización y lisis o deterioro del citoplasma, con dilatación del retículo endoplasmático
y las mitocondrias con una disolución de la cromátina y pérdida de la continuidad de la membrana citoplasmática, conocido como proceso de oncosis. En cuanto a la histología de la apoptosis, vamos a tener que va a haber condensación o encogimiento de los componentes del citoplasma, con grandes brotes de la membrana celular y condensación de la cromátina, que lleva a la formación de cuerpos apoptóticos. En cuanto a la apoptosis, vamos a tener que también van a existir dos vías principales para que ésta se genere. Una que es la inducción negativa o interna, que se va a dar cuando se liberan de la mitocondria el citocromo C, la cual va a disparar actividad de las proteasas, que son las enzimas encargadas de ejecutar apoptosis. Y la vía de inducción positiva, que va a involucrar ligandos que por una porción intracelular del receptor van a transducir al interior una señal. Esa porción intracelular es llamado dominio de muerte, la cual también es responsable de la activación de la maquinaria apoptótica. Y bueno, en cuanto a diferencias del ADN, tenemos que la necrosis va a ser partido por fragmentos irregulares al azar debido a la pérdida de la integridad de la membrana celular. El contenido del citoplasma se va a ver involucrado en el espacio extracelular, produciéndose la atracción de las células inmunes al área. Y en la apoptosis, el ADN va a ser fragmentado en trozos de 185 pares de bases o múltiplos, mientras la membrana celular permanece intacta. En la necrosis se va a generar un proceso de inflamación en el cual los restos celulares son eliminados por fagocitos inmigrantes. Y en la apoptosis, luego de que el cuerpo apoptótico es fagocitado por células vecinas sin generar, bueno, no va a generar un proceso inflamatorio, ya que no se involucra contenido intracelular al espacio extracelular. Y bueno, tenemos, por ejemplo, en el esquema resumido del lado derecho, cómo está la célula normal, y arriba se va a presentar la apoptosis, que es una formación de ampollas, y la célula se descompone en varios cuerpos apoptóticos, que luego se van a fagocitar sin inflamación. En la necrosis que se presenta abajo, vamos a tener a la célula normal, la cual se va a presentar una hinchazón en la célula y la membrana plasmática se va a romper. Va a ocurrir una lisis o deterioro celular y nuclear, y por lo tanto se va a presentar una inflamación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos del estrés oxidativo. Para empezar, ¿qué es el estrés oxidativo? Es un mecanismo importante de daño de las membranas y es inducido por radicales libres. En especial un desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno y defensas de antioxidantes se hace llamar estrés oxidativo. Aquí podemos observar cómo se da y qué es lo que causa. Varias enfermedades como el envejecimiento, la diabetes, la esterilidad, el cáncer y muchas más. Ahora, para entenderlo un poco mejor, vamos a hablar de radicales libres. Bueno, ¿qué son los radicales libres? Bueno, un radical libre es una molécula independiente que solo contenga un electrón en su última órbita. Este electrón es conocido como electrón no apareado y esto ocasiona que la membrana sea inestable. Es decir, es una molécula que no tiene un electrón y es sumamente reactivo y dañino con células sanas. Como podemos ver en la imagen, los electrones suman el electrón faltante al radical libre para que este no sea inestable. Eh, es capaz de formar enlaces químicos nocivos con DNA, RNA, proteínas, lípidos e hidratos de carbono y reacciona con todas las células cercanas dada su alta reactividad. Bueno, la reactividad del oxígeno molecular puede aumentar por inversión de sus espines y se originan los oxígenos singlet por su reducción y secuencial y univalente para producir radicales superóxido, peróxido de hidrógeno y radical de hidroxilo. Estos se pueden crear por el tabaquismo, la radiación ionizante, el metabolismo de las mitocondrias, los glóbulos blancos,
consecuencias de inflamación, contaminación, luz ultravioleta y por alimentos. Ahora vamos a hablar un poco de especies reactivas. Bueno, son moléculas químicamente reactivas que se originan del oxígeno molecular formado durante la respiración y la generación de energía en las mitocondrias. Sus fuentes intracelulares de oxidantes son los organelos celulares con mitocondrias, los peroxisomas, la NADPH oxidasa y otras enzimas. En la imagen lo podemos observar en esta parte morada. Aquí estaría el peróxido de hidrógeno en esta parte. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? El estrés oxidativo puede verse un aumento de las diferentes especies reactivas a una depleción de las defensas antioxidantes o ambas, y provocar una oxidación nociva de diferentes moléculas, proteínas, lípidos, ácidos grasos y ácidos nucleicos. Aquí podemos observar cómo funcionan los radicales libres y cómo funcionan los antioxidantes contra ellos. Los radicales libres causan daños a la célula y los antioxidantes forman barreras para que los radicales libres no puedan llegar a la célula. Bueno, el estrés oxidativo puede estimular la fosforilación de distintos receptores de membrana activándolos. También puede incrementar la actividad enzimática reguladas por receptores como la fosfolipasa A2, C y D. Puede incrementar la actividad de distintas quinasas o puede regular la actividad de factores de transcripción. Bueno, pues como ya había dicho mi compañero, el estrés oxidativo ha sido relacionado con varias enfermedades, tales como algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, enfermedad de Alzheimer, enfermedades oculares, lupus y otras condiciones médicas. Lo cierto es que muchas de estas enfermedades pudieron haber sido prevenidas con un equilibrio apropiado entre el estrés oxidativo y los niveles de antioxidantes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La formación de cierta tasa de radicales libres es un proceso normal e inevitable, ya que son productos de infinidad de reacciones químicas imprescindibles para la vida celular. Estas especies tan reactivas no causan daño oxidativo en condiciones normales, debido a que la célula está provista en gran cantidad de mecanismos antioxidantes. Sin embargo, cuando la capacidad de los mecanismos antioxidantes se ve superada por las agresiones oxidativas, nos encontramos ante un estrés oxidativo. Siguiente, por favor. En cuanto al daño oxidativo a lípidos, de los principales tipos de biomoléculas, los lípidos y sobre todo los ácidos grasos poliinsaturados son los más susceptibles a ser atacados por radicales libres. Los radicales libres que pueden iniciar esta reacción son el radical hidroxilo, el peroxido, el alcocido y el alquílico. El proceso de ataque oxidativo a los lípidos, denominado peroxidación lipídica, comienza cuando un radical libre ataca un carbono de cadena alifática de un ácido graso. Se desprende un átomo de hidrógeno y se forma un radical alquílico. Esta reacción se produce preferentemente en los carbonos contiguos a enlaces dobles de los ácidos grasos poliinsaturados, ya que los radicales formados se pueden estabilizar por resonancia con el enlace doble. Siguiente, por favor. En cuanto al daño oxidativo a proteínas, tenemos que todos los aminoácidos presentes en las proteínas tienen residuos susceptibles a ser atacados por los radicales libres, sobre todo por el radical hidroxilo. Dentro de los aminoácidos fisiológicos, la tirosina, la fenilalanina, el triptofano, la histidina, la metionina y la cisteína son los que más procesos oxidativos sufren. Esta oxidación puede dar lugar a un cambio conformacional de la proteína y por tanto a una pérdida o modificación de su función biológica. En condiciones anaeróbicas, los radicales libres promueven un entrecruzamiento considerable entre proteínas, mientras que en presencia de oxígeno, los radicales libres provocan una gran fragmentación de la cadena peptídica. Siguiente, por favor. Daño oxidativo al ADN. Bueno, pues el ADN también es susceptible de daño oxidativo en todos sus componentes.
Se sabe que el oxígeno es capaz de adicionarse a las bases o al azúcar del ADN, formándose radical peroxil. Las posteriores reacciones de estas especies radicalarias en el ADN dan lugar a un gran número de productos. El daño oxidativo al ADN por radicales libres puede ocurrir de dos modos principales. El primero es una reacción con los residuos de desoxirribosa y el segundo es una reacción con las bases del ADN. Cuando un radical libre ataca a una desoxirribosa del ADN, generalmente produce una ruptura de la hebra. Sin embargo, la hebra intacta puede mantener juntos los dos extremos de la hebra dañada hasta que actúen las enzimas reparadoras, por lo que este tipo de daño no es usualmente crítico para la célula, a no ser que haya una rotura cercana de las dos cadenas. Siguiente, por favor. En cuanto al daño oxidativo a glúcidos, los glúcidos reaccionan con facilidad con los radicales hidroxilos. Los monos y disacáridos resisten la acción de los radicales libres de oxígeno. La glucosa constituye un captador del radical superóxido al retenerlo e impedir su acción sobre las otras moléculas. La manosa y el manitol son eliminadores del radical hidroxilo. Por eso, se ha observado que diversos polisacáridos actúan como agentes protectores celulares. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En cuanto a las bases celulares, también tenemos un daño al ADN, daño a lípidos membranales y daño a proteínas de carbohidratos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar del cáncer. Siguiente. Y vamos a empezar con la definición. Y pues el cáncer va a ser el conjunto de enfermedades que se van a caracterizar por el desarrollo de células anormales y estas se van a dividir sin control. Esto pues en términos simples. Y debido a este crecimiento descontrolado de células anormales en nuestro cuerpo, esto va a causar la formación de bultos anormales a los que les vamos a denominar tumores o neoplasias. Más adelante les van a decir la diferencia entre neoplasias benignas y malignas, pero pues estas células van a tener la capacidad de infiltrarse y destruir el tejido corporal normal. También el cáncer va a tener la capacidad de propagarse por todo nuestro cuerpo. Y otro nombre que se le denomina a las células cancerosas va a ser el de células malignas. Del lado izquierdo podemos ver una célula cancerosa y del lado derecho este desarrollo anormal de estas células cancerosas. Siguiente. Y pues la base para poder identificar estos factores de riesgo que se van a asociar directamente al cáncer va a ser mediante la investigación epidemiológica. Y pues es que esta investigación identifica primero un problema de salud, que en este caso van a ser los diferentes tipos de cánceres. Después, mediante su historia natural, van a descubrir los factores que aumentan los riesgos de contraer esta enfermedad, o sea, su etiología, para finalmente poder aclarar los posibles mecanismos y formas de transmisión de los diferentes tipos de cánceres que vamos a tener. Para ejemplificar esto va a ser el tabaquismo y el cáncer de pulmón. Podemos ver este ejemplo del lado izquierdo y pues el tabaquismo no solo nos va a ocasionar cáncer de pulmón, sino otros tipos de cánceres, pero en el caso del cáncer de pulmón va a ocasionar 9 de 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. Pero no solamente esto, sino que también vamos a tener algunos tipos de virus que van a estar asociados con cánceres específicos y que van a ser capaces de convertir células normales en células cancerosas. Algunos de estos son el cáncer cervical con el virus del papiloma humano, cáncer de hígado y el virus de la hepatitis, el linfoma Burkitt con el virus de Epstein-Barr. Siguiente. Pues vamos a tener también otros factores o causas que nos van a ocasionar mutaciones genéticas. Entre ellas va a estar la predisposición genética, que más o menos entre un 5 a 10% de diagnósticos de cáncer van a tener un origen genético hereditario.
A estos genes se les va a llamar genes de predisposición al cáncer, van a estar presentes en todas las células del cuerpo y van a aumentar el riesgo a desarrollar el cáncer. Y pues cabe aclarar que el cáncer no va a ser hereditario, sino esta predisposición genética. Un ejemplo es el gen BRCA1, que predispone a cáncer de mama premenopáusico y se da principalmente en pacientes con inmunodeficiencias genéticas y adquiridas, y pues se desarrolla más frecuentemente y con cortos periodos de tiempo, también con predominio de tumores linforreticulares, y estos pues van a comprender ganglios, el timo, el vaso y también tejidos linfoides que estén asociados con el tubo digestivo. Otra posible causa va a ser el tabaquismo, que lo mencioné, que causa cáncer de pulmón, entre otros cánceres, pero pues nosotros ya sabemos que el tabaco y el humo del tabaco va a contener miles de sustancias que van a provocar cáncer, y a estos químicos pues se les va a conocer como carcinógenos. Algunos de los más frecuentes que están en el humo del tabaco va a ser la nicotina, ácido cianhídrico, aldehído fórmico, el plomo, arsénico, amoníaco, entre otros. Y pues también tenemos que el consumo de bebidas alcohólicas, el alcoholismo, se va a asociar con otros tipos de cánceres como el oral, el de faringe, laringe, esófago, hígado. Y pues en este tipo de cánceres no se va a conocer su mecanismo de acción carcinogénica. Otra posible causa o factor que puede ocasionar el cáncer es la radiación ionizante. Ejemplos de esto son los rayos gamma, rayos X, y pues este tipo de energía va a liberar los átomos en forma de ondas electromagnéticas, y pues puede producir cáncer en todos los órganos, y se le atribuye más o menos una porción de 2 a 3% de las neoplasias. También solo mencionando, recientemente pues se ha postulado que el riesgo de cáncer se incrementa con la exposición a campos magnéticos producidos por la electricidad. Otro factor también sería las infecciones por virus, bacterias, parásitos, que ya les mencioné ejemplos en la diapositiva anterior. Y los químicos que van a producir cáncer, a estos les vamos a denominar agentes cancerígenos. Entre ellos entran los endulcorantes artificiales, que tienen sustancias como el sorbitol, el aspartano, que por ejemplo está ligado casi siempre a cánceres de piel y que incluso puede ser mortal. La sacarina, que en ese caso de esta sustancia va a ser indigestible y puede conducir al cáncer de vejiga. Dentro de estos químicos también vamos a tener a los productos de limpieza, que son con los que mantenemos limpia nuestra casa, pero no solamente van a tener sustancias cancerígenas, sino también otros venenos e incluso instigadores de asma, que también les vamos a denominar agentes carcinógenos, y pues algunos son el formaldehído y cloroformo. Y pues la obesidad y hormonas, que a veces van a estar relacionadas, porque el sobrepeso y la obesidad van a causar cambios en el cuerpo que pueden llevar al cáncer, como por ejemplo aumento del nivel de ciertas hormonas y la inflamación. Pues hay más o menos como 13 tipos de cáncer que van a estar asociados al sobrepeso y a la obesidad. Y en el caso de las hormonas, algunas van a ser, bueno, van a haber tumores que van a ser hormonodependientes, por ejemplo, tumores de mama y de próstata, que van a depender a veces de las hormonas. Siguiente, por favor. Pues sabemos que vamos a tener diferentes características de las células para que las podamos diferenciar de las células normales. Vamos a tener dos principales, que va a ser la proliferación anómala y rápida, que consiste en qué tan rápidamente una célula cancerosa copia su ADN y pues se divide en otras dos células. En el caso de que se estén dividiendo de manera rápida, significa que el crecimiento del cáncer va a ser más rápido o más agresivo. La otra característica para poder diferenciarlas va a ser la pérdida de la diferenciación,
que significa que no presentan las características y propiedades normales de las células diferenciadas, o sea, las células normales, y por ello van a ser más similares a otro tipo de células, a las células embrionarias. Y hay un término que nos va a ayudar para describir esta pérdida de diferenciación celular en el tejido canceroso, que es la anaplasia, significa sin forma, y va a ser un signo definitivo del cáncer. Pues las células cancerosas indiferenciadas también van a estar marcadas por varios cambios morfológicos. Por ejemplo, pues tanto sus células como sus núcleos van a mostrar variaciones en tamaño y forma, y a este estado se le llama pleomorfismo. Y pues sus núcleos van a variar también en tamaño, van a tener una forma extraña, su cromatina va a ser gruesa y va a formar grumos, y sus nucleolos a menudo también van a ser considerablemente mayores de los normales, y lo podemos ver ilustrado en las imágenes del lado derecho. Tenemos una división celular normal, y las células defectuosas van a morir por apoptosis, como ya lo mencionaron, por muerte celular. Y en el caso de la división celular cancerosa, no. Va a haber una proliferación anómala y va a ser rápida su división celular. También va a haber una pérdida de diferenciación. Yo no sé si pueden ver la diferencia entre las células, entre sus núcleos, y va a ser más rápido. Siguiente, por favor. Por aquí les puse dos ejemplos. El primero es un carcinoma anaplástico del lado izquierdo, y pues las células de ese carcinoma anaplástico son altamente pleomórficas, es decir, que van a tener pues diferentes tamaños, diferentes formas, y sus núcleos son hipercromáticos, o sea, también van a tener variación en forma, variaciones en su volumen, y van a ser más grandes en comparación con el citoplasma, porque van a tener también variaciones en el núcleo. Van a tener presentes células gigantes humorales multinucleadas, que son las que señalan las dos flechitas negras que se pueden ver ahí. Y en la imagen del lado derecho es una célula maligna en metafase. Muestra también una figura mitótica anómala, que es una célula que pues ha creado una cantidad anormal de este ADN y se va a dividir de una manera desigual. Siguiente, por favor. Pues las características de proliferación y diferenciación alteradas van a estar también relacionadas con otros diversos cambios en las características y función de la célula, que van a distinguir a estas células cancerosas de sus contrapartes, o sea, las diferenciadas o células normales. Y pues aquí están las principales características para diferenciarlas. Su crecimiento en cuanto a las células cancerosas no va a estar regulado, ya habíamos mencionado eso. Su diferenciación va a ser baja. Estabilidad genética va a ser inestable debido a los diferentes cambios que ya va a sufrir o que va a estar sufriendo. Va a tener una independencia en el factor de crecimiento. Su densidad de la dependencia va a ser baja. Su adhesión de una célula a otra también va a ser baja. Dependencia de anclaje y comunicación de una célula a otra va a ser baja en comparación con células normales. Su expectativa de vida pues va a ser limitada. Y en cuanto a la expresión antigénica, puede que también esté presente. La producción de sustancias como por ejemplo las proteasas, las hormonas, va a ser anómala, o sea, irregular, anormal o ineficiente. La composición y arreglo citoesquelético de igual manera van a ser anómalas en comparación con células normales. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar de lo que son las diferencias de las neoplasias benignas y malignas. Y primero tenemos que la neoplasia va a ser una masa anómala de tejido en el cual el crecimiento la supera y está descoordinado con el de los tejidos normales. Entonces, es decir, esta masa va a aparecer cuando las células se multiplican más de lo debido o cuando no mueren cuando deberían. Y
por lo tanto no siguen las leyes del crecimiento celular normal y pues no tienen un propósito útil, por lo que no ocurren en respuesta a un estímulo adecuado y continúan creciendo a expensas de lo que es el huésped. Y estas se pueden clasificar como benignas o malignas y pues se distinguirán entre las características de sus células, de su tasa de crecimiento, la forma en la que crecen, la capacidad de invadir y metastatizar otras partes del cuerpo y si son potenciales de causar la muerte. La metástasis, se utiliza este término para describir el desarrollo de lo que sería un tumor secundario a un sitio distante del tumor primario. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos, primero les describiré las neoplasias benignas y en estos tumores benignos se componen de células bien diferenciadas que se asemejan a las células de los tejidos de origen, pero estas han perdido la capacidad de controlar lo que es la proliferación celular. Entonces, si ustedes ven en la imagen de arriba, son demasiadas células, entonces estas se han dividido demasiado. Entonces, estas también se caracterizan por una tasa de crecimiento lenta, progresiva y en ocasiones que se detiene o involuciona. Y crecen mediante expansión y permanecen localizadas en su sitio de origen, por lo que carecen la capacidad de infiltrar, invadir o metastatizar sitios distantes. Entonces, debido a que tienen una tasa de crecimiento lenta, se desarrollará un borde de tejido conectivo comprimido que los rodea y esto será una cápsula fibrosa que pues es la responsable de la demarcación definida entre el tumor benigno y los tejidos adyacentes. Entonces este será un factor que facilitará la extirpación quirúrgica. Y pues yo les puse una imagen que es un lipoma y este va a ser un tumor de tejido blanco que es muy frecuente del organismo. Es uno de los más frecuentes. Y pues podemos ver que es esférico, ovoide, de bordes expansivos, encapsulado. Si se le hace un corte, será homogéneo. La siguiente, por favor. Entonces, estos no van a ser una amenaza muy grande para lo que es la salud y el bienestar, ya que pues no suelen causar la muerte, por lo tanto. Y llegan a menos que llegan a interferir con lo que son las funciones vitales debido a su localización anatómica. También causan trastornos en la función de estructuras adyacentes o distantes al producir presión sobre los tejidos, vasos sanguíneos o nervios. Y por ejemplo, aquí tenemos un tumor benigno en la imagen que crece en la cavidad craneana y que es posible que con el tiempo produzca la muerte por ejercer presión, compresión sobre lo que serían las estructuras cerebrales. Y cabe recalcar que algunos tumores benignos se conocen por su capacidad de causar alteraciones en la función corporal mediante la producción anómala de hormonas. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos a las neoplasias malignas, que las células van a ser indiferenciadas, con anaplasia y estructura típica, que a menudo tiene poco parecido con los que es las células de origen, del tejido de origen. Y estos tumores van a ser menos diferenciados y han perdido lo que es la capacidad de controlar tanto la proliferación como la diferenciación celular. También van a invadir y destruir lo que son los tejidos circundantes y se van a dispersar a otras partes del cuerpo. Entonces, estas tienden a crecer con rapidez y diseminarse ampliamente. Entonces, tendrán un potencial de causar la muerte. Y debido a que tiene una rápida tasa de crecimiento, los tumores malignos llegarán a comprimir los vasos sanguíneos y superarán su riego sanguíneo, con lo que causarán isquemia y lesiones tisulares.
Y por ejemplo, en la imagen, pues ejemplifica estas características que vemos que dice que crecimiento invasivo, y contrario a la anterior imagen de lo que es una neoplasia benigna, veíamos que estaba como delimitada esa proliferación por la cápsula fibrosa que ya les había mencionado. Y aquí pues vemos que es un crecimiento invasivo. Si se le hace un corte, no va a ser homogéneo y pues causa hemorragias porque, como dije, llega a causar lesiones tisulares. La siguiente, por favor. Bueno, y entonces tendremos que existen dos categorías de neoplasias malignas, y que serán los tumores sólidos y los cánceres hematológicos. Entonces, los tumores sólidos en un principio estarán confinados a lo que es un tejido u órgano específico, y conforme progresa lo que es el crecimiento del tumor sólido primario, se desprenderán células de la masa tumoral original y invadirán lo que son los tejidos circundantes y entrarán al sistema sanguíneo y linfático para diseminarse a sitios distantes en un proceso llamado metástasis, que era el que ya les había comentado. Entonces, en este caso, pues primero estará confinado y seguidamente ya invadirá otras partes. En el caso de los cánceres hematológicos, pues estos afectarán a las células que se encuentran normalmente en la sangre y la linfa, y con lo que estas enfermedades estarán ya diseminadas desde lo que es el principio. La siguiente, por favor. Y finalmente yo aquí les coloqué un pequeño resumen de lo que ya son las características que les comenté. Y por ejemplo tenemos en el benigno que su tasa de crecimiento. Entonces ya les había comentado que esta será lenta, progresiva y en ocasiones se detendrá o involuciona. Y pues en la maligna será rápida, y bueno, esta variará y dependerá de lo que es la diferenciación. Entre más indiferenciadas las células, más rápida será la tasa de crecimiento. Y también pues vemos que en la benigna pues la metástasis no se va a diseminar a otras partes por la cápsula fibrosa, y en la maligna pues sí obtendrá acceso a lo que son los canales sanguíneos y linfáticos para llegar a lo que es otras partes del cuerpo. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo por nuestra parte y muchas gracias por su atención. Aquí están nuestras bibliografías.